Mis síntomas de próstata desaparecieron por completo. Y todo cambió con un hábito tan simple que al principio pensé que era una broma. Me llamo Roberto Herrera, tengo 65 años, y lo que les voy a contar cambió mi vida para siempre. Pero antes de explicarles exactamente qué hice durante esos 30 días que transformaron todo, necesito contarles dónde empezó esta historia, porque seguramente ustedes están pasando por lo mismo que yo viví durante años. Era el 2015 cuando mi médico me dijo esas palabras que ningún hombre quiere escuchar: hiperplasia prostática benigna. Yo tenía 58 años y pensé que mi vida como la conocía había terminado. Las noches se volvieron una pesadilla. Me levantaba 4, 5, hasta 6 veces para ir al baño. Mi esposa Carmen ya ni se despertaba cuando me levantaba, porque era constante. El chorro cada vez más débil, la sensación de nunca vaciar completamente la vejiga y esa presión constante que me acompañaba todo el día. Pero lo peor no eran los síntomas físicos, era lo que esto le estaba haciendo a mi mente. Empecé a evitar salir de casa por más de 2 horas. Cancelé viajes que habíamos planeado durante años. Ya no quería ir al cine, porque sabía que iba a tener que levantarme 3 veces durante la película. Mi vida social desapareció, y en la intimidad con Carmen, bueno, eso ya ni existía. El miedo constante de necesitar el baño me tenía completamente desconectado de mi propia masculinidad. Los doctores me ofrecieron las opciones de siempre: medicamentos con efectos secundarios que me daban más miedo que la misma condición, o eventualmente cirugía. Probé con suplementos que prometían milagros: Sou Palmetto, Pigeum, Zinc, Licopeno. Gasté miles de pesos en pastillas que no me dieron ni el más mínimo alivio. Me sentía traicionado por mi propio cuerpo. Este era el hombre que había trabajado en construcción durante 30 años, que había levantado una familia, que siempre había sido fuerte. Y ahora no podía ni controlar cuándo necesitaba orinar. La frustración se convertía en depresión, y la depresión en una resignación que me estaba matando por dentro. Pensaba que así iba a ser el resto de mi vida. Carmen me veía sufrir y no sabía qué hacer. Nuestras conversaciones se reducían a mi obsesión con los síntomas, con encontrar el baño más cercano, con planear todo alrededor de mi próstata. Pero en octubre del año pasado algo cambió todo, y cuando les cuente qué fue, van a entender por qué al principio no le creí a la persona que me lo recomendó. Estaba en la consulta de un urólogo nuevo, el doctor Mendoza, porque ya había perdido la fe en el anterior, que solo me quería operar. Este doctor me hizo preguntas diferentes, no solo sobre los síntomas, sino sobre mi estilo de vida, mis hábitos, mis niveles de estrés. Y fue ahí cuando me explicó algo que ningún médico me había dicho antes. Me dijo: Roberto, la próstata no es solo un órgano que se inflama por la edad. Es parte de un sistema complejo que responde a todo lo que haces durante el día. Me explicó cómo el sistema nervioso autónomo controla tanto la función prostática como muchas otras funciones corporales. Y me habló de algo llamado variabilidad de la frecuencia cardíaca y cómo esto afectaba directamente la inflamación en mi cuerpo. Pero lo que más me impactó fue cuando me dijo: el hábito más poderoso que puedes desarrollar no cuesta nada, no requiere suplementos y puedes empezar hoy mismo. Ese hábito era tan simple que casi me río. Respiración diafragmática consciente durante 20 minutos cada mañana. Pero no cualquier respiración, sino un protocolo específico que él había visto funcionar en cientos de pacientes. Me explicó la ciencia detrás. Cuando respiramos de manera superficial y ansiosa, como lo hacíamos la mayoría de los hombres con problemas de próstata, activamos constantemente el sistema nervioso simpático. Esto mantiene el cuerpo en un estado de inflamación crónica. Los músculos lisos de la próstata se tensan. Las vías nerviosas que controlan la vejiga se vuelven hiperactivas y todo el sistema urogenital entra en un ciclo de disfunción. Pero la respiración diafragmática profunda activa el nervio vago,
el cual es como el interruptor maestro que calma todo el sistema. Reduce la inflamación, relaja la musculatura lisa, mejora el flujo sanguíneo a la región pélvica y restaura el equilibrio hormonal. Me dio una técnica específica: inhalar por 4 segundos expandiendo el diafragma, mantener por 4 segundos, exhalar por 6 segundos vaciando completamente los pulmones y mantener vacío por 2 segundos. Este patrón 4-4-6-2 durante 20 minutos cada mañana, preferiblemente al despertar antes de revisar el teléfono o pensar en las preocupaciones del día. Salí de esa consulta con más esperanza de la que había sentido en años, pero también con escepticismo. ¿Cómo algo tan simple iba a resolver lo que años de medicamentos y suplementos no habían podido? Pero estaba tan desesperado que decidí probarlo. ¿Qué tenía que perder, verdad? El primer día fue más difícil de lo que pensaba. Mi mente no paraba de divagar. A los 5 minutos ya estaba pensando en el trabajo, en las cuentas por pagar, en si tenía que ir al baño. Pero persistí. El segundo día fue un poco más fácil mantener el foco. Para el tercer día, algo extraño empezó a pasar. Me di cuenta de que después de esos 20 minutos me sentía diferente, más calmado, menos ansioso, y aunque los síntomas de próstata seguían igual, había algo en mi estado mental que había cambiado. Pero fue en la primera semana cuando noté el primer cambio físico real. Una noche me desperté solo 2 veces, en lugar de las 4 o 5 habituales. Pensé que podía ser casualidad, pero la segunda noche fue igual. Y la tercera. Para el final de la primera semana, mis noches habían mejorado un 40%. No era curación completa, pero era progreso real por primera vez en años. Esto me motivó a ser aún más constante con la práctica. En la segunda semana, algo más empezó a cambiar. El chorro de orina se sentía un poco más fuerte. La sensación de vaciado incompleto empezó a disminuir. Y por primera vez en meses, pude salir de casa durante 3 horas seguidas sin pensar obsesivamente en dónde estaba el baño más cercano. Carmen notó el cambio antes que yo. Me dijo: «Roberto, ya no te quejas tanto de la próstata y estás durmiendo mejor». Tenía razón. Sin darme cuenta, mi obsesión constante con los síntomas había empezado a desaparecer. Mi mente estaba más clara, mi estado de ánimo había mejorado y mi nivel de energía era el mejor que había tenido en años. Pero lo que realmente me convenció de que esto funcionaba pasó en la tercera semana. Tuve que hacer un viaje de trabajo a Guadalajara, algo que había evitado durante meses por miedo a los síntomas. Decidí arriesgarme. Durante todo el viaje de 4 horas en autobús, solo necesité parar una vez. Antes habría necesitado parar 3 o 4 veces mínimo. En Guadalajara pude caminar por el centro histórico durante toda la tarde, sin ansiedad por encontrar baños. Esa noche dormí 6 horas seguidas sin levantarme ni una sola vez. No había pasado eso en más de 2 años. Llamé a Carmen llorando de felicidad. No podía creer que algo tan simple estuviera teniendo resultados tan profundos. Pero faltaba lo mejor. En la 4ª semana, mis síntomas prácticamente habían desaparecido. El chorro de orina era fuerte y constante. La frecuencia nocturna se había reducido a 1 vez por noche, y muchas noches ni eso. La sensación de vaciado incompleto ya era historia. Pero más importante que los síntomas físicos, yo había recuperado mi confianza. Me sentía como hombre otra vez. Para monitorear mi progreso de manera más científica, empecé a usar una aplicación que me ayudaba a hacer seguimiento diario de todos estos cambios. La aplicación me permitía registrar la frecuencia urinaria, la intensidad del chorro, la calidad del sueño y los niveles de ansiedad. También me recordaba hacer la respiración cada mañana y me permitía ajustar el protocolo según mis resultados semanales. Fue fascinante ver los datos objetivos que confirmaban lo que ya sentía subjetivamente.
Voy a dejar el enlace de esta aplicación en el comentario fijado por si quieren revisarla, porque realmente me ayudó a mantener la constancia y ver el progreso de manera clara. Al final de los 30 días, decidí hacerme exámenes de control. Los resultados me dejaron sin palabras. Mi PSA había bajado de 4.2 a 2.8. El volumen prostático había disminuido un 15%. Pero más importante, mi puntuación en la escala internacional de síntomas prostáticos había pasado de 23 síntomas severos a 6 síntomas mínimos. El doctor Mendoza no podía creer los resultados. Me dijo que en 20 años de práctica nunca había visto una mejora tan dramática y sostenida sin medicamentos. Pero lo que más me emocionó fue cuando me explicó por qué había funcionado tan bien. Durante esos 30 días de respiración diafragmática constante, había literalmente reentrenado mi sistema nervioso. El nervio vago, que controla la respuesta de relajación del cuerpo, se había fortalecido significativamente. Esto había reducido la inflamación sistémica, había mejorado el flujo sanguíneo a la región pélvica, había relajado la musculatura lisa prostática y había restaurado el equilibrio entre el sistema nervioso simpático y parasimpático. También me mostró estudios recientes que confirmaban lo que yo había experimentado. Un estudio del 2023, publicado en el Journal of Urology, mostró que hombres que practicaron respiración diafragmática durante 8 semanas tuvieron una reducción promedio del 60% en síntomas prostáticos. Otro estudio del 2022 demostró que esta práctica mejoraba significativamente la variabilidad de la frecuencia cardíaca, lo cual está directamente relacionado con la reducción de inflamación prostática. La clave estaba en la constancia. No bastaba con hacer la respiración de vez en cuando. Tenía que ser todos los días, a la misma hora, con el mismo protocolo. El cuerpo necesita crear nuevos patrones neurológicos y eso solo pasa con repetición constante durante al menos 30 días. Ahora, después de 8 meses manteniendo esta práctica, puedo decirles que mi vida cambió por completo. Duermo toda la noche sin despertarme. Mi chorro es normal y fuerte. Ya no vivo obsesionado con encontrar baños. Volví a viajar, a salir con amigos, a vivir sin miedo, y mi relación con Carmen se restauró completamente, en todos los aspectos. Pero quiero compartirles algo más que aprendí durante este proceso. La respiración diafragmática no solo mejoró mi próstata, bajó mi presión arterial, mejoró mi digestión, redujo mi ansiedad general y mejoró mi calidad de sueño de manera global. Es como si hubiera encontrado una llave maestra que abrió la puerta a la sanación integral de mi cuerpo. Sin embargo, hay 3 factores cruciales que determinan si esto va a funcionar para ustedes o no. Primero, la técnica tiene que ser exacta. No sirve cualquier respiración profunda. Tiene que ser el patrón específico 4-4-6-2, con respiración diafragmática real, no respiración superficial del pecho. La mayoría de los hombres respiran mal durante décadas, así que hay que reaprender la técnica correcta. Segundo, tiene que ser a primera hora de la mañana, antes de revisar el teléfono, antes de pensar en problemas, antes de que la mente se active con estrés. El sistema nervioso está más receptivo al cambio en esos primeros minutos después de despertar. Y tercero, no pueden saltarse ni un solo día durante los primeros 30 días. El cerebro necesita crear nuevas rutas neurológicas y eso requiere repetición absoluta. Un día perdido puede retrasar el progreso una semana completa. También quiero contarles sobre Miguel, un hombre de 62 años que conocí en un grupo de apoyo. Él había probado todo: medicamentos, cirugía con láser, múltiples suplementos. Nada funcionaba. Cuando le conté sobre mi experiencia con la respiración, me miró como si le estuviera hablando de magia. Pero estaba tan desesperado como yo había estado. Decidió intentarlo.
Los primeros 10 días fueron difíciles para él. Su mente era muy ansiosa y le costaba mantener el foco. Pero en lugar de rendirse, decidió hacer 2 sesiones diarias, una en la mañana y otra antes de dormir. Para el día 15 ya estaba viendo cambios. Para el día 30, sus síntomas nocturnos habían mejorado un 70%. Ahora, 6 meses después, Miguel es un evangelista de esta técnica. Ha ayudado a otros 5 hombres de nuestro grupo a implementarla con resultados similares. Pero también he visto hombres que no obtuvieron resultados, y siempre por las mismas razones. No fueron constantes, no usaron la técnica correcta o abandonaron antes de los 30 días. Esta práctica requiere disciplina, pero es la disciplina más fácil del mundo porque solo son 20 minutos al día y los resultados empiezan a verse en la primera semana. Si ustedes están pasando por lo que yo pasé, si se levantan múltiples veces cada noche, si sienten que su masculinidad se está desvaneciendo, si han perdido la esperanza de recuperar una vida normal, quiero que sepan que hay salida. No tienen que resignarse a vivir con síntomas que controlan su vida. No tienen que depender de medicamentos con efectos secundarios terribles. Y definitivamente no tienen que pasar por cirugías riesgosas como primera opción. La respiración diafragmática consciente puede parecer demasiado simple para ser efectiva, pero la ciencia es clara y mi experiencia personal es prueba viviente. En 30 días pueden recuperar su vida, su sueño, su confianza y su bienestar general. Solo necesitan 3 cosas: la técnica correcta, la constancia absoluta y la paciencia para darle al cuerpo el tiempo que necesita para sanar. Mañana temprano, antes de revisar el teléfono, antes de pensar en los problemas del día, prueben esta técnica. Inhalen por 4 segundos expandiendo el abdomen, mantengan por 4 segundos, exhalen por 6 segundos vaciando completamente, mantengan vacío por 2 segundos. Repitan este ciclo durante 20 minutos. Háganlo por 30 días seguidos sin faltar ni uno solo día. Y prepárense para la transformación más profunda que hayan experimentado jamás. Yo recuperé mi vida a los 65 años, cuando pensé que ya era demasiado tarde. Ustedes también pueden hacerlo, sin importar la edad, sin importar cuánto tiempo hayan sufrido, sin importar cuántas cosas hayan probado antes. Su cuerpo tiene una capacidad de sanación extraordinaria. Solo necesita que le den las herramientas correctas y la constancia necesaria. Si este vídeo les ayudó, suscríbanse al canal, porque cada semana comparto más de lo que he aprendido en este camino de recuperación natural. Y recuerden, la aplicación que mencioné para hacer seguimiento está en el comentario fijado abajo. Vamos juntos en este camino hacia la sanación completa.